Buenas, ¿cómo andan, gente? Espero que bien. ¿Me pueden ir diciendo si se escucha bien o cómo está el audio? Si se ve bien también, si no se traba. Bueno, les cuento, hoy vamos a tener un vivo con animales jurídicos, con Nazareno de animales jurídicos. Así que ni bien se conecte, que acá ya está entrando, lo vamos a sumar. Ahí está. A ver si ahí se suma. Nasa, ¿cómo va? ¿Cómo va, Gerson? ¿Todo bien? Tranquilo, hubo un cambio de look, por Uf, lo que veo. hubo tantos cambios de look en esta cuarentena vieja que la verdad, pues sí o sí salgo como otra persona. Claro, sin dudas. Bueno, es un poco lo que me pasó a mí y ya entro de lleno con el tema con respecto al discurso sobre veganismo que un poco venía dando, venía pensando como el correcto. Y bueno, mucho tienen que ver ustedes. Me acuerdo que en febrero dieron un taller, en el taller de empatía. eh, y nada, realmente estuvo buenísimo haberlos escuchado. Así que bueno, ¿querés contar un poco de la organización, qué es lo que hacen? Eh, y después adentrarnos en quiénes son sus referentes, quiénes han sido sus referentes antes también. Dale. Bueno, Animales Jurídicos nació hace 3 años, más o menos, y comenzó como una organización que tenía de idea, perdón, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Dale, Si 10. la gente dice que se escucha bien, estamos perfectos. Dale. Bueno, nace como una organización, como primera idea era llevar el derecho animal a las universidades, porque nuestra idea era, como abogados que somos, era Sí, hablar de derecho animal, meter el tema de los derechos animales en los estudiantes de abogacía para el día de mañana, cuando haya problemas legales, los jueces, los fiscales y todas las partes del proceso penal, que es los que se hacen cargo, ¿no? Porque la ley de maltrato animal es una ley penal, sí, sean pro derechos animales y no sean anti-animalistas, por así decirlo. Entonces perfecto. comenzó de esa manera, comenzamos estudiando las leyes animalistas, comenzamos dando talleres acerca de cómo realizar las denuncias por maltrato animal, eh, y de a poco comenzamos a meter el tema de la legislación. Por ejemplo, en esa época, hace 3 años, se discutía eh, la regulación de la experimentación en animales en base al criterio científico de las 3 Rs. Las 3 Rs de reducción, refinamiento y reemplazo. Entonces, en Sí, ese momento creíamos, particularmente yo, de hecho, yo daba esa parte de esa charla, creíamos que era un avance para los derechos animales que se regule la explotación, porque decíamos, si en vez de 40 animales que se utilizan 20, esos 20 que no están siendo utilizados, es un avance, aunque claro, estábamos perpetuando a 20 animales a que no sé cuándo se hable de sus derechos, ¿no? claro. Entonces, así de a poco comenzamos mientras, una vez que leímos todas las leyes de animales, o sea, animalistas de Argentina, comenzamos a leer también doctrina y derecho comparado, esto es, derecho de afuera, que Sí, para poder saber cómo, no sé, cómo es en Nueva Zelanda, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y bla, 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 y así de repente un día llegó a nuestras manos el libro Lluvias sin truenos, que es el libro que recomiendo siempre, que es de Gary sí, Francione, y cuando leímos ese libro, todo se dio vuelta. Fue como de repente nos dimos cuenta que todas las cosas que veníamos haciendo nosotros era apoyando la explotación y no tratando de abolirla,
básicamente. claro, Y ahí, lamentablemente, partes de la organización, de la agrupación, no quiso leer el libro, no sé por qué, no quiso leer sí. Lluvias sin Truenos, y bueno, decidieron dejar de formar parte de Animales Jurídicos porque decían que nosotros no teníamos que bajar línea abolicionista. Entonces fue como, ahora somos dos personas nada más las que formamos parte de la agrupación y Claro. nada, eso. Perfecto. ¿Quieres contar un poco qué es lo que toca este libro para que la gente comprenda qué es lo que viene a Claro. introducir el bienestarismo, cuáles son los defectos que tiene el regulacionismo y cómo esto va a hacer que jamás se pueda abolir el uso animal, ¿no? Sí, bueno, este libro es un libro que se escribió en el año 96, así que ya tiene eh, 15 años más o menos. Y creo, no estoy muy bueno con las matemáticas, pero ya tiene varios años, más de 20. Sí, Y 24. eso. Bueno, y este libro habla acerca del movimiento animalista, de cómo fue evolucionando y cómo fueron cuáles son las distintas posturas que existen, ¿no? Y Sí, comienza a hablar sobre el bienestarismo, que es la doctrina del bienestar animal. Esto sí, de que nos enseña que los animales tienen un valor, pero que se los puede utilizar. Cuando claro, el beneficio es significativo para el ser humano y cuando hay un aumento en la riqueza social. Entonces, el bienestar animal parte de la base de la teoría filosófica del utilitarismo. Esto sí, es de que nosotros se, se puede utilizar a cualquier ser siempre y cuando se obtenga un beneficio para muchas personas. Es decir, por ejemplo, así se entiende bien fácil. Si yo tengo una sangre que es especial, que tengo la cura del COVID o del cáncer en mi sangre, sí, el utilitarismo viene a decir que ellos pueden hacer experimentos biomédicos con mi cuerpo, aunque yo me niegue a hacerlo, porque este experimento se va a obtener un beneficio social, o sea, la cura del COVID o del cáncer, aunque yo claro, esté en contra. Entonces, claro, a partir de esa idea del utilitarismo que nace con Bentham, hay una frase muy famosa que es que dice él que es como lo importante no es si pueden hablar o no, lo importante es si sufren. No sé si sí, alguna vez la han leído o algo, algo así era, ¿no? Como que él pone la importancia en el sufrimiento para sí, decir que a los animales hay que valorarlos. Pero claro, eso no quiere decir que no haya que utilizarlos, sino que a partir de ahí nace el bienestar. Dice, bueno, sufren. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Y hay que tratar de que la explotación o la utilización de los animales sea lo más benevolente posible, porque respetamos a los animales, pero nos servimos de ellos porque son herramientas. Entonces le otorgan un valor instrumental a los animales para así poder obtener los fines queridos, ¿no? Entonces, este claro, libro, Lluvia sin Truenos, habla de bienestar animal y también de la postura del nuevo bienestar animal, ya de esa época, de hace 25 años atrás, sí, que es esto de querer la abolición para los animales, pero seguir utilizando estrategias bienestaristas, es decir, estrategia de bienestar animal. Entonces, el neobienestarismo, como el bienestarismo, lo que buscan es como salvar animales, pero a la larga, ¿no? Es como, no es ahora el problema. Si bien existe la explotación actual, dice, bueno, pero los animales ahora como no los podemos salvar, vamos paso a paso. claro. Eso.
lo que dice Nacho. La pregunta no es si pueden razonar o pensar, la pregunta es si pueden sentir. Claro, Exactamente esa frase, a partir de esa frase comienza toda la idea del bienestar animal, ¿no? Del paso a paso, de como, bueno, nosotros como no podemos hacer nada por los animales de hoy en día, lo que vamos a hacer es regular la explotación para que los animales del mañana no tengan que sufrir como sufren los animales hoy. Y entonces, este libro, una vez que son 6 capítulos aproximadamente, que habla acerca del bienestar animal y del neo-bienestar, o el nuevo bienestar, eh, explica lo que es el abolicionismo y dice que lo que importa no es si sufren o no sufren los animales, lo que importa es que se los utilice. claro. ¿Por qué? Porque este sufrimiento a los que están hay sentenciados, por así decirlo, los animales, es nada más por el uso. Es decir, si atacamos el uso, el sufrimiento se ataca de manera indirecta, porque lo que le hace sufrir es estar dentro de la explotación. Entonces, ataquemos la explotación para que así erradicamos la explotación y además el sufrimiento. Claro. ¿Por qué? Porque si atacamos solamente el sufrimiento, no estamos atacando la explotación. Y ahí es donde nace todo esto de la industria feliz, ¿no? De los huevos orgánicos, de las vacas felices, bueno, etcétera, todo lo que se conoce hoy en día. Y Claro, esta es la también, introducción entonces de la teoría de los derechos animales, ¿no? exactamente, entonces, los derechos animales, para hablar de un derecho, por ejemplo, ¿qué es un derecho? ¿No? Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de derechos animales es, ¿qué es un derecho? Porque si Sí, decimos, sí, derechos animales, vamos, buscamos leyes. Pero ¿qué busca un derecho? ¿Qué es? El derecho es la protección de un interés. O sea, nosotros tenemos intereses y hay derechos que amparan esos intereses que tenemos nosotros. Tenemos interés en trabajar y bueno, va a haber derechos donde van a amparar nuestro trabajo de manera digna. Lo mismo cuando hablamos de los derechos animales, por ejemplo, ¿cuál es el interés que tienen los animales? Como todos los seres sintientes que son conscientes, porque ser sintiente es poseer el principio de personalidad. ¿Por qué? Porque si te pellizcan y decís, ay, me duele, además de estar sintiendo ese dolor, estás reconociendo en vos que existe el dolor, es decir, que te estás reconociendo que existe un dolor. Eso te da lo que se llama la personalidad. Entonces, eh, cuando hablamos de derechos, el primer derecho que tenemos, o el primer interés que tenemos todos los seres sintientes, es en vivir. sí, En el caso de los animales, no pueden gozar del derecho de vivir, porque los animales actualmente en la legislación mundial, salvo casos muy exceptuados como son los delfines en India, las abejas en no sé qué parte de América, que son tratadas como seres sintientes, sujetos de derecho, el resto de los animales son considerados propiedad. Entonces, cuando claro, uno es considerado propiedad, significa que otra persona es quien pone valor a tu vida. Es decir, que tenés dueño. Cuando tenés dueño, significa que vos no gozás de tu interés a la vida. Otra persona valora si tu interés a la vida es importante o no. Si no es importante, y te va a desechar tranquilamente. Si es importante, va a tratar de protegerte. Pero eso no deja de ser, o sea, no deja que el animal siga siendo una propiedad, independientemente de cómo lo tratemos. Actualmente es así. claro. Claro, los animales son cosas tanto para lo legal como para la concepción de muchas personas, ¿no? Porque también hay algo que escuché bastante decir, que es que los derechos de los animales no están en las leyes, ¿no? ¿Esto es así o...? Claro, Que actualmente no hay derechos para los animales. Sí hay protoderechos, como dice Francione en este libro, que son
derechos que amparan ciertos intereses o que simplemente regulan el trato. Es como cuando tenés un auto y tenés reglas y leyes que te dicen que tu auto tiene que estar en buen estado, tenés que hacer la BTV, tenés que tener ciertos papeles para poder transitar. Así se cuida al animal. Le tenés que dar de Sí, comer bien, le tenés que no abusar con el trabajo, es decir, que el peso que cargue el caballo no tiene que ser desproporcionado. Entonces, claro. no te está diciendo nos interesa que los animales disfruten de su vida o que gocen de su interés a vivir, sino que te está diciendo, mira, si vas a utilizar a los animales, utilizalos de esta manera. Entonces, esos no son derechos, porque no Claro, amparan ni protegen el derecho primordial o el interés fundamental de todos los seres sintientes, que es a vivir. claro. Entonces, después también hay una gran introducción de Francione que tiene que ver, no sé si está en este libro o no, que tiene que ver con la crítica a las campañas monotemáticas, ¿no? Y uno por ahí, cuando lo empieza a ver o cuando lo escucha más de una vez a esto, a esta gran reflexión que él hace, empieza a ver que está lleno de campañas monotemáticas por todos lados y en todas las organizaciones. Sí, a ver, Francione crea una teoría que es el enfoque abolicionista, porque el abolicionismo no se crea con Francione, ni tampoco se crea con Tom Reagan, que es uno de de las primeras personas que adoptó al abolicionismo para los derechos animales. El abolicionismo es un movimiento que primero se utilizó en las personas, en los negros, en las mujeres, para abolir el estatus de propiedad, y después se pasó a los derechos animales con Tom Reagan en los 80. Francione lo que hace es le da una vueltita de tuerca más y crea el enfoque abolicionista. Dentro de este enfoque abolicionista, lo que hace Francione es poner 6 principios. Uno de esos principios es que los abolicionistas no apoyamos campañas de bienestar animal ni campañas monotemáticas de un solo tema. ¿Por qué? Primero, porque las campañas de bienestar animal perpetúan la cosificación de los animales, porque el bienestar animal se preocupa en el trato y no en el uso, es decir, Claro. avala que se utiliza a los animales, pero siempre y cuando se los trate bien. Entonces, lo que hace es buscar, por ejemplo, jaulas más grandes, buscar que a los chanchos se los castre con anestesia, que a, no sé, a las vacas le den de tomar agua antes de asesinarlas y demás. Entonces, el bienestar animal no critica o no va al trasfondo, que es la utilización de los animales, sino que dice, está bien explotarlos, pero hay que regular esa explotación. Entonces, no es un derecho animal. Las campañas de monotemáticas de un solo tema son campañas muy problemáticas, porque tienen varias cosas que hay que analizar. Primero, que como son de un solo tema, dan un mensaje que no es acorde a toda la explotación. Entonces, las campañas monotemáticas son, por ejemplo, estar en contra de la caza de ballenas en Japón. Claro. Pero estar en contra de la caza de ballenas de Japón no te hace estar en contra de que se coma atún, porque el problema es la caza de ballenas. Las pieles, por ejemplo, las pieles de bisonte. La campaña matemática dice, probamos las pieles, las pieles, las pieles, pero prohibir las pieles tampoco va al trasfondo que es la explotación de los animales en todo tipo, ¿no? Y además da a entender que otros tipos de explotación son más, ¿cómo se dice? Son más Moralmente aceptables relevantes. moralmente, Sí, sí, ¿no? Porque las pieles
si hacemos campañas monotemáticas en contra de las pieles de bisonte, indirectamente la persona que ve esa campaña y que no es vegana, piensa que, por ejemplo, la seda, la lana, el cuero, cualquier otro tipo de utilización, digamos, para vestimenta de los animales es moralmente más aceptable. Claro. Una de las campañas monotemáticas que más se ve y que es más fácil así para poder visibilizarlo es el tema del vegetarianismo. El vegetarianismo es una campaña constante monotemática. ¿Por qué? Porque solo ataca la carne. Como que Claro. la carne está mal, la carne está mal, y vamos a preguntarle a cualquier persona, ¿qué es peor, la carne o el queso? Y te van a decir, no, la carne es peor, porque piensan que el queso no conlleva, no sé, es más aceptable moralmente que la carne. No Sí. conlleva asesinato y cosas así. Sabiendo que uno cuando después estudia y ve que no hay diferencia, ¿no? Porque lo que realmente importa es la consideración eh, instrumental que se le da a los animales, que ese es el problema Claro. principal. Entonces, además, la campaña monotemática, además de que no atacan el fondo del problema, además de que hace que otros tipos de explotación sean más aceptables moralmente, además de todo eso, es especista. ¿Por Claro. qué? Porque dice que ciertos tipos de explotación importan más que otros. Y si nosotros queremos terminar con la discriminación por especie, no podemos promoverlo a través de la discriminación por especie. Es Claro. incoherente. Y por último, así para que quede medio claro, estas campañas lo que hacen es crear coaliciones, es decir, entre animalistas y no animalistas, entre veganos y no veganos. Entonces vos vas a estar haciendo, por ejemplo, como hablé con un amigo hace poco, que estaba haciendo una marcha o una protesta en contra de las pieles por el tema de Garfunkel o algo así fue. Sí. Y estaban haciendo una movilización en contra de las pieles y de repente vieron que en sus líneas, digamos, había un montón de gente, muchísima gente. Pero él decía, yo estoy seguro que toda esta gente no es vegana. Claro. Entonces genera esta colisión de que las personas no veganas se creen animalistas porque apoyan campañas monotemáticas, que son campañas que quizás, o sea, el 90% de las personas no participa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son campañas en contra de las corridas de toros. ¿Quién en Sí. Argentina puede estar a favor de la corrida de toros? O sea, Claro. solo hay corrida de toro hay en España y en Colombia. En todo el mundo, en España y en Colombia. Mm. Caza de ballena en Japón y en otros lugares. Pieles, bueno, hay en distintos lugares, pero el tema es que no toda la gente utiliza pieles. No es por Claro. ejemplo, vos antes de ser vegano, no sé si utilizaste alguna vez un tapado de piel de bisonte. No, no, no. Yo en No, mi no vida, claramente. Sí he yo, usado cuero y por ahí estaba indignado ante situaciones como las que mencionás. Así que eso es claramente a lo que te lleva una campaña monotemática, no reflexionar de la incoherencia. claro, es que te hace estar en contra de ciertas cosas, pero no de la explotación en sí, sino de las Claro. cosas que nosotros no participamos. Entonces buscan, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que la gente no hace? Y bueno, carne de perro en Yulín. Vamos a Claro. estar en contra de la feria esta en Yulín, en China, que se comen perros. Y obvio, el 99% de la población no come perros. Entonces es re fácil hacer una campaña, y el problema de estas campañas, es que eh, Terminan generan como quitándonos discurso. recursos. Claro, terminan quitándonos recursos, tiempo y estamos dando mensajes incorrectos y al mismo tiempo especistas. Es decir, como activistas veganes nos tenemos que hacer a un lado tanto de firmar peticiones o bueno, ser parte de ciertos activismos específicos contra explotaciones específicas, digamos, lo que deberíamos hacer
es como base pregonar el veganismo. Claro, bueno, cuando hablamos de veganismo, estamos hablando de derechos animales, sin dudas. Claro. ¿Por qué? Porque el veganismo, como dicen, ¿no? Es una postura ética que rechaza la utilización de los animales. Pero ¿qué significa que sea una postura ética? Significa que es una postura moral que busca el respeto, que busca que los animales dejen de ser considerados cosas para que se los comience a considerar personas. ¿Por qué? Porque si no sos una cosa, sos una persona. No hay entre medio algo. No hay pseudo persona, no hay pseudo cosa. Porque o le otorgamos valor moral o no le otorgamos valor moral. Si le otorgamos valor moral, le estamos otorgando la calidad de persona y por ende no tenemos que utilizarlo, porque lo mismo pasa con los derechos humanos. Es decir, si nosotros respetamos a los humanos, no vamos a comerlos, no vamos a vestirnos con ellos, no vamos a experimentar en contra de su voluntad, no vamos a utilizarlos para nuestro entretenimiento en contra de su voluntad y a cuesta de su vida. Entonces, eh, cuando hablamos de veganismo, estamos hablando de derechos animales, del respeto. Entonces, estas campañas no hablan de veganismo porque ellos no quieren promover el veganismo. Ellos quieren promover una campaña. Entonces, cuando esta campaña finaliza, entonces dice, vencimos, victoria, festejamos, gracias a las donaciones que ustedes nos dan todos los meses, pudimos erradicar las corridas de toros en inserte cualquier ciudad de España. Sí, Ahora solo falta el resto de toda España. Y cuando claro. terminen las corridas de toro, vamos a hacer las corridas de becerreada. Y cuando terminen las corridas de becerreada, vamos a decir, sacarle la cabeza al ganso. Y entonces, hay, a ver, nosotros, hoy en día el movimiento vegano está muy, muy centrado en la comida. Entonces te muestran, Sí, no, la industria, la industria, la industria, la industria. Pero caminá la calle, caminá el mundo, mirá por internet, Google Maps, lo que sea, y va a ver que la explotación animal no está solamente como referida a la comida. Hay explotación animal en burros que te suben la mochila para cuando querés ir a Machu Picchu. Eh, Tortugas que sirven para pintar en India. O sea, hay sí, divertirse con cientos y delfines. miles y miles y mil, interminables, infinitos. Sí, Entonces las campañas monotemáticas van a decir, bueno, primero vamos con esta, vamos con esto, ¿verdad? Y así, por todo el tiempo del mundo, porque nunca promueven el veganismo, nunca promueven los derechos animales, entonces estamos con esta explotación, después esta explotación, y así se van llenando los bolsillos hasta que, claro. eh, bueno, por ejemplo, una campaña monotemática que es actual, que está sucediendo acá en Argentina, que, a ver, yo no dudo de las buenas intenciones que tiene la gente, porque no todos son animalistas que quieren llenarse los bolsillos. Hay muchas personas que, por desconocimiento de la teoría, caen en esta problemática de las campañas de un solo tema, y es así como, por ejemplo, le pasa a la gente de, que promueve No Más Tas, la atracción a sangre, Sí, ¿no? sí, Hay una movida muy grande, hace muchos años ya, que viene siendo de prohibir la atracción a sangre, para quitarle los caballos a los carreros. ¿Qué sí, pasa con esta campaña? Esta campaña nuevamente no promueve el veganismo, esta campaña no promueve los derechos de los animales, es decir, que el caballo no está dejando de ser considerado una propiedad. Simplemente se está claro. centrando en que los carreros tratan mal a los caballos y por eso hay que quitárselos. Pero el hipódromo sí va a seguir utilizando caballos, la policía montada va a seguir utilizando caballos, Claro. el chaboncito que te hace el paseo ahí en Plaza Italia con los pony, con la gilada, va a seguir utilizando. Entonces, eh, la atracción a sangre sí es una problemática por la que pasan los caballos y es horrible lo que les pasa. Sí, Pero
si nosotros queremos terminar con la explotación de los animales, no podemos ir de a una, sino que hay que Claro, ir y decir, a ver, centremos, usemos la cabeza. Los animales no están para nuestro uso y goce. Los animales pertenecen a este mundo como nosotros lo hacemos. Entonces estamos compartiendo un mundo con todos animales. Hay que respetar su derecho a la vida, a la libertad, a buscar el placer en sus propios intereses y demás. Entonces, sí, a través de la educación vegana se puede llegar a muchas más personas y que esas personas entiendan que tanto comer carne como subirse a un caballo, como pintar tortugas, mandalas en tortugas en India, están mal. Entonces, porque si nosotros decimos no, la atracción a sangre está mal, esa persona va a decir sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y va a ir y se va a comprar una hamburguesa y no va a encontrar la relación entre la TAS y la hamburguesa de animales que se está comiendo, digamos. claro, Por eso es muy problemático cuando se centra en solo un tipo de explotación. claro. Cuando recién decías que en Argentina estamos muy centrados en lo que es la alimentación y en abolir lo que es el uso y explotación animal en la alimentación, ¿qué inconvenientes encontrás? Y también, ¿cómo ves esto? No sé si no es una mala interpretación mía de todas maneras. Francione pone mucho énfasis en la comida. Y si bien él es el primero que dice ninguna explotación es más importante que otra y hay que abolirlas todas, en el acto más cotidiano está perpetuado al animal como una cosa, que es en comer. Sí, bueno, primero hay que aclarar que no comer animales es una consecuencia de ser Claro, vegano. No es que yo soy vegano porque no como animales. claro, ¿Se entiende? Es como cuando uno asume esta postura ética, que tiene su argumento, o sea, esta postura ética de la no utilización de los animales, tiene su fundamento moral en el animal como persona, porque si no, claro. no habría esta postura ética, digamos. Entonces, si nosotros consideramos que los animales son personas y que merecen el mismo respeto que le otorgamos a todas las personas, que es la no esclavitud, a Sí, partir de ahí vamos a decir, bueno, porque yo pienso que los animales son personas, no vamos a comerlo, no lo voy a comer, no lo voy a utilizar como transporte, no lo voy a utilizar como vestimenta, no lo voy a utilizar para experimentación ni nada por el estilo. Entonces, no comer animales es una consecuencia de ser vegano. No es como hacete vegano, deja de comer animales. Eso da claro, la idea de que el veganismo es una dieta y está mal. sí, Lo que dice Francione, que es válido, es que cuando decimos el tema de comer, como la comida es un acto cotidiano y es quizás el hábito más difícil de cambiar, porque es algo que lo hacemos todos los días, 4 veces al día mínimamente, los que tenemos el privilegio de poder hacerlo, lógicamente, también. eh, es más fácil que esta persona entienda que si no come animales, tampoco tiene que vestirse con ellos. Porque una Claro, vez que haces la conexión de que, pará, los animales no son para consumo, ni alimenticio, ni de vestimenta, ni de transporte, ni entretenimiento y demás. Entonces, él, igual, Francione cambia mucho a través de los años, hasta la actualidad, sí, sigue hablando y, y cambiando. Entonces, en un momento hablaba acerca de que, bueno, a centrarse en la comida, pero yo siempre pienso, ¿no? Como está bueno siempre leer a la doctrina, ¿no? Los doctrinarios, las personas que escribieron sobre derechos animales y eso, pero después siempre tener un criterio propio. Para mí, humildemente hablando, me sí, parece que es más importante o que centremos el mensaje en el animal como alguien y no como algo, claro, independientemente del uso que se le da al animal. ¿Por qué? Porque una vez que la persona entiende que los animales deben gozar del mismo
perdón, del mismo derecho de nosotros a proseguir con su vida, a tener la libertad y demás, ahí sola esa persona va a decir, no, pará, yo no voy a participar de ningún tipo de explotación, porque los animales merecen el mismo respeto que merecemos nosotros. Entonces, si a mí no me gusta, si a mí no me gustaría que me coman o que me utilicen para experimentaciones biomédicas en contra de mi voluntad, tampoco deseo que lo hagan a los animales. Entonces, de, nada, eso. Perfecto. Bueno, entonces, digamos, se adopta la teoría de Francione, pero hay algunas ciertas críticas o no digamos, no se adapta en su totalidad. Hay ciertas diferencias por parte de la organización, por No, ahí mínimas o detalles. detalles, es decir, la doctrina, o sea, una cosa es lo que dice la doctrina, la teoría, y otra cosa es lo que dice Francione como activista. Claro, Cuando nosotros no leemos la teoría desnuda el problema de los animales en cuanto a su consideración instrumental y la valoración moral que se necesita. Entonces, ahí estamos 100% de acuerdo y de 10. Ahora, ¿cómo llevamos ese mensaje de la teoría a la práctica? Y dependerá de, o sea, cada vegano llevará el mensaje como de la teoría como mejor le parezca. Francione cree que a través de la comida es bueno, bueno, genial por él. O sea, porque vos sabés que cuando entendió la teoría, cuando sabe lo que es el abolicionismo y estudió, se formó, todas las cosas que diga van a ser coherentes con su teoría, o al menos van a buscar serlo. Entonces esa persona no va a ir diciendo, bueno, comer animales está mal, pero utilizarlo para otras cosas sí, porque claro, habló con un vegano que le habló de comida. Entonces, claro. por eso es tan importante la teoría, ¿no? Porque uno cuando estudia, se forma y demás, a partir de ahí tiene miles, interminables maneras, infinitas maneras, formas de enviar un mismo mensaje. Claro. Y respecto a esto, entonces, ¿cómo se podría llevar adelante un activismo abolicionista y no caer en nada que esté relacionado con que se deslice quizás de una manera no intencionada eh, a que la gente se vaya pensando sobre el cómo se usan los animales y no que el usarlos está mal, digamos? Bueno, principalmente cuando enviamos un mensaje, tenemos que saber, como vos bien dijiste, que el cómo no importa, sino Claro, que lo que importa es el qué. Entonces, si lo que importa es el qué y no el cómo, lo que tenemos que hacer es tratar de no mostrar el trato, el cómo. ¿Por qué? Porque la gente, aunque vos después le expliques el qué, la gente inconscientemente y de manera indirecta a las cosas que vos le estás diciendo, ya se va pensando en el cómo. Dice, no, cómo le están haciendo a este animal está mal, es totalmente repudiable. Pero si le trataran de cierta manera, con cariñitos y con bla bla, quizás no sea tan mal, o sea, entiendo que esté mal, pero quizás no está tan mal. Entonces, le da un cierto, nuevamente, una cierta aceptación moral a la utilización de los animales, porque nosotros estamos dando a entender eso. Nosotros estamos dando a entender que el trato importa, porque estamos mostrando cómo tratan a los animales. Entonces, si nosotros decimos el trato no importa, lo que importa es la utilización, esa persona va a decir, se va a ir pensando como, bueno, mirá qué loco lo que me dijo este chabón, que independientemente de cómo le traten a los animales, si la equinoterapia que la acaricia, le da besitos, le hace masajes al caballo, está mal porque se utiliza el animal como un recurso y como un medio para fines humanos. Es como
es distinto el mensaje que se lleva. A mí particularmente, nuevamente digo, me gusta la idea de que cuando activamos por los animales, militamos por los animales, lo que tenemos que hacer es dejar bien en claro que los animales merecen entrar en la comunidad moral. Y entrar en la comunidad moral, que es la comunidad donde nos encontramos nosotros ahora, que es la comunidad del respeto, de la abolición de la esclavitud, aunque siga existiendo esclavitud, porque vamos a decir, está prohibida la esclavitud, pero existe, sí existe. Está prohibido el racismo, básicamente, pero existe el racismo. ¿Se entiende? Como que los derechos internacionales, pactos internacionales, derechos humanos y demás, quieren abolir, o sea, prohíben que haya discriminación por sexo, raza, religión o lo que sea, pero en la sociedad sigue existiendo. Ahora bien, con los animales, a mí me parece que si lo que queremos hacer es incluirlos en esta comunidad moral, lo que tenemos que hacer es demostrar que ellos pueden estar dentro de esta comunidad. ¿Y cómo se demuestra eso? Y demostrando que los animales son seres sintientes, que tienen... Perdóname un segundo que saco Sí, obvio, no pasa nada. esta vibración que me está... Mientras tanto vamos a contestar porque hay acá una pregunta o algo que nos dicen desmerecemos el laburo de mucha gente y eso está mal, no porque lo dijimos al principio, no estamos atacando a ninguna persona ni a sus trabajos, sino que estamos hablando de las ideas y también tratando de analizar por qué el movimiento animalista tiene tantos años. Hay gente que realmente lo deja todo por los animales y no hemos logrado grandes conquistas. Entonces, solamente para mí, lo que estamos haciendo es tratar de buscar mejores propuestas, mejores mensajes, formas más claras de comunicar para poder llegar a la abolición animal total cuanto antes. No sé si quieres agregar algo sobre eso. Eh, Lo explicamos de todas yo, maneras, la pero verdad es que hay mucha sensibilidad en la gente actualmente, no se les puede decir las cosas porque piensan que se ataca a la persona. Mucho. claro, Y como dije antes de hablar de Luisa, dije, yo no niego que tengan las mejores intenciones, que gasten un montón de laburo y lo que sea, pero las campañas monotemáticas, y la atracción a sangre es una campaña monotemática, es más problemática que beneficiosa para los animales. Entonces, de ahí a que claro. quieran interpretar de que yo estoy hablando mal o desmereciendo el trabajo de eh, organizaciones y demás, es interpretación de cada uno, nada más. Claro, no está perfecto. De hecho, después yo voy a acercar un par de datos sobre unas cifras y estadísticas de las cuales habla Francione y también van a poner muy claramente qué poco trabajo tendríamos que hacer para que la sociedad sea vegana en el corto plazo. Pero bueno, no nos vayamos del tema anterior que igual era, no sé si vos te acordás, activismo abolicionista. ¿Cuál sería el activismo abolicionista? Alito más, nada Sí, más, dale. para dejar bien en claro algo. Contra las pieles de los animales, se viene luchando y haciendo campañas monotemáticas hace 30 años Sí, aproximadamente. sí, es un montón el tiempo. 30, 35 años que PETA, que un montón de organizaciones, bien, lo mismo pasa con las corridas de toros. ¿Y cuál es la, o sea, y cuál es la Los consecuencia? resultados. Y Sí. hoy, los resultados de hoy, ¿la gente rechaza completamente las pieles o todavía vemos en estos lugares que se entregan grandes premios que los famosos van con tapados de zorro y tapados de lo otro y esto que aquello y carteras de cocodrilo? Como, a ver, si atacamos un solo tipo de explotación, no vamos a llegar a la emancipación de los animales, es decir, Claro. quitarlos de nuestro derecho de propiedad. Pero bueno, nada más eso. Sí. Eh, Sí, yo también quiero agregar algo sobre eso muy cortito, que hoy justamente lo estuve viendo en conferencias de Francione.
Justo vos también lo citaste antes, si atacamos el problema del uso de los caballos, que además lo estamos focalizando en lo que es el uso a través de los carreros, estamos también diciendo que ciertas personas de ciertas clases sociales están haciendo algo mal cuando vos recién bien comparaste con que, por ejemplo, si la policía usa caballos no hay ningún tipo de problemas o si se los explota en un hipódromo tampoco. ¿Qué pasa con las pieles? Pasa algo parecido, me corro un poco del veganismo, ¿no? Si atacamos a las pieles, también estamos atacando a las decisiones de consumo de ciertas mujeres, porque por lo general la piel de bisón es más usada en mujeres que en hombres, pero los hombres están usando cuero. ¿Qué pasa también si atacamos a las comunidades asiáticas que consumen perros? Estamos Xenófobo. discriminando también por que, gente que vive en una cierta Ah, los chinos, los población, chinos, los ¿no? chinos, los chinos. Claro, y en realidad estamos haciendo lo mismo con otras especies. Eso es lo que es tratar de romper con que una explotación animal es más considerable o más benévola que otra. Ninguna en realidad lo es. Claro, porque lo que, lo que sí puede ser benevolente o no es el trato, pero la consideración instrumental no se ve atacada cuando atacamos el trato, sino de hecho la estamos reforzando. Estamos diciendo que utilizar animales está bien siempre y cuando se los trate bien. Entonces, es reforzar e invisibilizar a los animales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la carne in vitro. Actualmente hay mucha movida que la carne in vitro viene siendo tapa de, o notas de diario o cosas así, ya hace 15, 20 años más o menos, que los científicos no pueden hacer una carne que pueda competir en el mercado por precios y demás, pero lo quieren hacer sí o sí, entonces todo el tiempo, cada un par de añitos, vuelve a salir la carne de laboratorio, la carne del futuro y bla, 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 bla. Los veganos, hay muchos veganos que apoyan la carne in vitro porque es una carne sin sufrimiento. Entonces, dicen, bueno, si a los animales lo van a tratar bien, o sea, si los animales no van a sufrir y se va a utilizar menos animales, apoyo esta forma de explotación. Pero Claro. sigue reforzando la idea de que los animales son objetos de consumo. Sigue reforzando la idea de que necesitamos a los animales para alimentarnos. Sigue reforzando la idea de que los animales son recursos, son medios para nuestros fines. Entonces, eh, es muy importante por eso la teoría, porque el sufrimiento, decía, bueno, un asesor político muy famoso, que la mayoría de la gente es emocional. Entonces lo que vos tenés que hacer es enviar mensajes con emoción, que transmitan, que pueda acaparar la emoción de la gente y ahí después vos haces lo que quieras. Lo mismo pasa con esto. Entonces como nosotros somos todos emocionales, agarramos, nos dicen, no, el sufrimiento, y nos muestran imágenes completamente sangrientas y cosas así que nos duele verlo, y después Sí. decimos, no, esto está mal, esto, y entonces atacamos de la misma manera que ellos nos meten el mensaje. Y ahí estamos reproduciendo el bienestar animal nuevamente, que es la perpetuación de la utilización de los animales. Bueno, un tema que también está muy bueno, que es que en la conciencia colectiva, igual ya un poco lo hablaste, está esto de la transición y de, bueno, primero dejar la carne, valorar ciertas explotaciones más que otras. En una de las historias de la organización hace poco ustedes pusieron muy claramente la transición es de persona no vegana a persona vegana. ¿Compartís lo que dice Francione respecto de esto de, para no empezar a determinar vos subjetivamente, mira, deja este producto primero, después este otro? Si vos me decís como persona que querés ser vegana, pero que no podés, cuando ser vegano igualmente es fácil, él recomienda y dice, bueno, desayuná vegano la primera semana y no sé si lo querés desarrollar, si es que lo compartís o no. Sí, me parece, bueno, porque es muy importante
como él lo pone en ese momento, es para crear un hábito, ¿no? claro, Porque el problema que tiene la gente es de crear un hábito, de levantarme temprano para entrenar, de comer saludable, o sea, crear un hábito es muy difícil. Entonces lo que propone Francione cuando la gente te dice yo quiero ser vegana pero no sé, él dice, bueno, create el hábito de desayunar vegano. Después create el hábito de almorzar. Entonces ya estás desayunando y estás almorzando. Después de merendar y después de cenar. Y en un mes vas a estar comiendo a base de plantas. claro, No, a mí me parece que es, no sé, a ver, yo creo que cada persona tiene su tiempo. Cada persona va a entender el respeto animal cuando pa, a esa persona le sirva, porque así es el mundo, digamos. A mí quizás me resultó muy fácil porque simplemente me dijeron, che, es un bajón lo que le hacemos a los animales, ni siquiera me mostraron ni nada, simplemente me hablaron y de repente ya comencé a defender a los animales y me hice defensor de los derechos animales al toque. Y hay otras personas que saben perfectamente todo el tema de los animales y, y no adoptan el hábito del veganismo. Pero yo creo que lo importante en sí es que esa persona entienda, es plantarle la semilla, ¿no? De claro. que el animal es una persona no humana y que merece el primer derecho, o como dijo Nacho, eh, que como la sentencia es un prerequisito, Sí. necesita el derecho a que se valore moralmente y a que se respete su interés a vivir. Entonces, una vez que dejamos bien en claro eso, esa persona después, en su tiempo, va a decir, bueno, a partir de hoy me siento listo para comenzar a ser vegano. Y ya, a ver, nosotros no podemos obligarle a la gente que sea vegana. Y sabemos que el mundo no va a ser vegano de la noche a la mañana. Entonces, si sabemos que el mundo no va a ser vegano de la noche a la mañana y no podemos obligar a la gente a que sea vegana, hay que ver cuál es la mejor forma de plantar esa semilla. Y una semilla que sea de calidad, cosa que esa persona después, cuando riegue la semilla de la moral, del valor moral por los animales, va a perpetuar en su vida el veganismo y no va a dar el paso atrás eventualmente porque, no sé, en el caso de las mujeres, como he escuchado alguna vez, tuvo problemas con la regla o en el caso de hombres, porque no podían ser lo suficientemente fuertes o le dijeron que la carne le aportaba más proteínas que otras cosas. Entonces, eh, me parece que lo más importante es enviar el mensaje que sea correcto, el mensaje que sea educativo, el mensaje que esa persona se vaya cuestionando y que sola después diga, ¡pum! A partir de ahora Claro. soy vegano porque sé, porque entiendo, porque veo que mi perro, mi gato o lo de la calle, si no tiene un animal en la casa, merece el mismo respeto y la misma consideración moral que todos los animales y que Claro. lo tengo yo. Ahí justo hay un comentario que aclara algo muy bueno que yo omití, que dice, Francione dice, vos puedes ser vegano de un segundo al otro, esa es una la decisión que tenés que tomar y tenés que saber que mientras dure tu transición va a haber víctimas, como bien lo sabemos, y como no podemos tampoco dejar de remarcar nunca, ¿no? Eh, Sí, a ver, por eso, yo me hice vegano de la noche a la mañana. Tipo, un día me sí, dijeron tal, y al otro día dije, bueno, soy vegano, a ver qué onda. Dije, bueno, voy a probar. Y sí, cuando vi que pude rechazar una pizza libre, estaba en un evento de pizza libre que repartieron solo pizza napolitana, vieja. Y la pizza sí. napolitana es mi pizza favorita. Entonces, Mm, solo pizza napolitana o maní.
había maní o pizza napolitana. Y me comí toda la noche maní, después llegaba acá a mi casa a las 4 de la mañana, me hice un arroz con Vegetalex, y fue Sí, como, mirá qué loco, pude soportar la tentación y la gula y toda la cosa. Entonces, a partir de ahora, a ver, y ya, y nunca más pensé en volver atrás, porque me lo claro, explicaron claro, bien. claro. No se Sí, sin duda. centraron, no se centraron en el trato, se, no se centraron en los beneficios, ¿no? Cuando yo conocí a este vegano, el chabón me dijo, bueno, me explicó lo del cambio climático, me explicó lo de la salud, lo de los deportistas de élite y demás. Y yo, se ve que mis ojos comenzaron así, viste, como yo ya me estaba imaginando siendo Messi del Sí, karate, cuando yo hago karate. Entonces, como que de repente estaba así y me dice, no, pero todas estas cosas que yo te estoy diciendo son beneficios del veganismo. claro, No hay ningún eh, estos beneficios no son responsables del veganismo. La única claro, razón para ser vegano son los animales. claro, sin Entonces, duda. yo ahí como que al principio, bueno, sigo pensando en los beneficios, pero Sí, después, cuando comencé a leer, porque yo comencé a considerar el veganismo por la salud, por esto que te digo de aumentar mi rendimiento deportivo. Dije, bueno, si claro, Usain Bolt come así, si Messi come así, si Bobemian come así, y bla, 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 significa que yo voy a mejorar con... Pero al toque comencé a leer eso y no duré ni 2 semanas y ya estaba diciendo, sí, lo que importa son los animales, porque si claro. lo que te importa es la salud, vas a seguir explotando animales yendo a zoológicos, a circos o a entretenimientos donde hay animales, vas a seguir cabalgando, vas a seguir pagando para que un Sí, burro te suba la mochila para que vayas a Machu Picchu. Entonces, vas a seguir considerando a los animales como propiedad claro. y no verlo como realmente son, ¿no? Que son personas no humanas. Y además nunca hubieras, si hubieses estado centrado en eso, nunca hubiese llegado a hacer activismo, digamos, a No, es rechazar la que discriminación que se había. cae por sí solo, digamos. Una vez Claro, que... Por eso yo siempre, siempre rompo mucho las bolas con que estudien. Con que sí, estudien, 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 fórmense, fórmense. Porque es la única manera que tenemos para poder rebatir y debatir las cosas que van a venir, las que están sí, ahora y las que van a venir, porque no sí, sabemos sí, con sí, lo que van a venir. Nosotros ahora estamos pensando, bueno, que la explotación ya está en su pico máximo o algo así. Por eso sí, estamos, no, lo que la industria hace, lo que la industria hace, pero hace falta que la industria interiorice el maltrato animal, es decir, que rechace este maltrato y lo interiorice para que comience a salir la carne feliz para todo el mundo a base de pastoreo y de granos de primera calidad y bla, 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 para que ahí nosotros otra vez estemos como, no, pero no importa que los traten bien, no importa. Entonces como que si nosotros estudiamos y tenemos una formación, lo que venga en el futuro, cualquier forma de explotación que venga en el futuro, ya lo vamos a rechazar de base. ¿Por qué? Porque claro, vamos a decir, no, pero ¿utilizan los animales? Sí, bueno, listo. claro, Corta. chao. No, pero no me importa si le trata bien o si le trata mal. ¿Utilizan los animales? Sí, Sí, listo, fuera. Entonces, por eso es tan importante. Y no simplemente decir como, eh, bueno, yo leí a por qué no tengo que comer animales. Eso no es claro, formarse. Para formarse en los derechos animales hay que estudiar derechos animales, veganismo. perfecto. Quedan justo 20 segundos que quedaron, creo que quedaron bastante cosas por hablar. ¿Querés decir algo para cerrar? Te dejo que lo cierres vos. 20 segundos. Gente, Eh, estudien, lean y aprovechen que estamos en cuarentena para formarse. bueno, muchas gracias, Nasa, ¿eh? Gracias a Los vos, esperamos cuando Nelson. esté el programa en el piso.